Después de darse una ducha, Lisette se secó su cuerpo, se puso una bata y se sentó en la mesa de Nata a pintar con las pinturas y los pinceles que Nata le había regalado. Ella adoraba pintar en rosa. Eso la relajaba mucho. Pero eso también le hacía sentirse mal. Sentimientos encontrados y memorias venían para atormentar a Lisette. ¿Memorias que atormentan? ¿Acaso el pasado no es mejor que el presente y que el futuro? Pues, para Lisette no lo es, y jamás lo sería. ¿Por qué? Bueno, adentrémonos años al pasado. Lisette nació en el seno de una dividida. La parte en la que ella había nacido era la parte rica. La parte del dinero y la parte de buenos y planificados visionarios. Su padre era un hombre muy gracioso, carismático y bastante emocional. Mientras que su madre era alguien un poco más reservada y algo fría. Pero siempre buscando lo mejor para las personas que ama. Lisette había llegado a la vida de estas dos personas para llenarla de... No podemos decir alegría sin que ironías puedan salir a relucir. Lo cierto es que ellos dos no estaban preparados para eso. Miriam, la madre de Lisette, no tenía tiempo suficiente. Y su padre, del cual desconocemos su nombre, no prestaba atención a los problemas. Sin embargo, cuando llegó Lisette, ellos dos sabían que no podían echarse para atrás. Así que, la pareja de recién casados y padres empezaron su vida de forma abrupta. A diferencia de otros niños, Lisette no parecía actuar como tal. Ella, desde pequeña, ya podía dominar perfectamente las palabras. Se sabe que, al entrar al jardín de niños ya sabía multiplicar y dividir. No obstante, seguía siendo una niña, con sueños y aspiraciones. Uno de ellos era ser paleontóloga. Ella adora a los dinosaurios desde pequeña, soñaba con encontrar grandes fósiles. Ser condecorada y cosas de ese estilo. Pero para su desgracia, sus padres eran peculiares. Normalmente los padres alentan a sus hijos a cumplir sus sueños, a ser felices. Que a pesar de no ganar mucho dinero, dediquen su vida a cosas que aman. Porque al menos así, morirán sabiendo que tuvieron y vivieron la buena y bien vivida vida. Pero los padres de Lisette le dijeron desde niña, que jamás podría ser paleontóloga. ¿Con qué argumentos? Con los clásicos y gastados: te morirás de hambre, no podrás conseguirlo, y además, una palabra que quedó en la mente de Lisette durante el resto de su vida. No te estés preocupando por eso. Nosotros seremos quienes escogan a qué te dedicarás. Una niña con sueños, que ahora estos estaban muertos por completo. Conforme fue creciendo, le agarró gusto a la biología, a las cosas que se generaban por espontaneidad. No obstante, tenía una contradicción moral en su vida. Ya que sus padres, al ser personas muy supersticiosas, por supuesto tenían que ser religiosas. Decidieron meter a Lisette a una escuela de catecismo. ¿Por qué? Nadie sabe. Pero podremos asegurar que la utilidad de ese gasto de tiempo fue inexistente. O bueno, eso lo podemos asegurar nosotros. Como mencioné, tuvo dualidad en su moral. Pues resultó que, a pesar de lo cruel que puede ser la ciencia, la religión lo es aún más. Inquisición, pedofilia, superstición y puritanismo, ¿qué puede haber peor que eso? Sin embargo, la ciencia no se queda atrás. El arte de querer ser un científico radica en no tener miedo a experimentar con lo que sea. Esto de que sus padres fueran inestables y supersticiosos también fue algo que le afectó en su vida a Lisette. Sus padres nunca dejaron que viera caricaturas, pues, según su madre, eran para gente estúpida. Nunca dejaron que fuera ella misma, no podía hacer nada más que ser una niña buena. Sus padres nunca dejaron que viera cosas de personas normales. Y puede que el espectador diga: bueno, era para cuidarla. No. No hay peor ironía que la de los religiosos, sin embargo esta puede rozar a ser una igual. Sus padres no tenían tiempo para ella. Su padre se había divorciado de su madre cuando ella terminó la primaria. Aunque Lisette se sentía mejor con su padre, lo cierto es que este estaba allí solo por mero compromiso. Mientras que su madre, al ser quien estaba a cargo de ella, la tomó como su propiedad. Le prohibía todo lo que ella quería ver. Su madre no quería que viera caricaturas, que escuchara música, que no hiciera nada que turbara la paz de su vida.
El problema vino después cuando Lisette empezó la secundaria. Un día común y corriente, Miriam habló con Liz, con poco tacto en el corazón. Su madre le dijo que nunca pudo estar cerca de su hija. Ella siempre parecía estar de forma hostil con ella. ¿Por qué será? Nótese el sarcasmo en la pregunta. En fin, cuando Lisette escuchó esas palabras, se sintió un poco nerviosa. Puesto a que, en aquel momento, su madre estaba embarazada de su nuevo esposo. Ella se le veía harta de su hija, que no había cometido mayor pecado que querer ser libre de ser. Pero la gota que colmó el vaso fue la frase final que le dijo. Si te dejo sola, dudo que te vayas a morir. Eres demasiado adulta para mami y papi. Eso destrozó a la jovencita que, siempre esperó amor de verdad de sus padres. No obstante, esta frase le hizo entender que su padre, con sus hijos, su madre, con su nuevo bebé, tenían cosas más importantes que ella. Si bien ella tenía libros y juguetes, especialmente escogidos, por montones, emocionalmente estaba sola y desolada. Desde entonces, interesada en experimentar, recreó varias prácticas para sacar a relucir su pasión más pura. La genética. Sus sueños más apasionados de ello eran los relacionados con la herencia, patrones cromosómicos, etc. Entre ellos, una locura que le surgió al imaginar cómo hacer al ser humano un ente completamente invencible. Tener un segundo cuerpo, en donde almacenar órganos y evitar que salieran afectados. Sin embargo, no podía aplicar para ello. Incluso teniendo un historial impecable en materias biológicas. Al final de todo esto, fue solo un sueño lejano. Aún más con la petición y advertencia que le hizo su madre. ¿Cuál era esta? Tú vas a ser maestra, y no me interesa que quieras. Yo seré quien pague tu carrera. Mi dinero, mi decisión. ¿Por qué maestra? ¿Acaso la madre de Lisette es alguien tan torpe como para pensar que ser profesor o maestra es un buen destino? Pues bien, no es torpe. Solo es que necesita a alguien que la sustituya. Lisette era su única descendiente que se dejaba usar fácilmente. Por lo que la obligó a dejar sus sueños para estudiar algo que odia. Pero no solo experimentaba con cosas biológicas. También se convirtió en una maestra del engaño psicológico, por la influencia de su madre y enseñanzas hipócritas de la iglesia que aprendió en el catecismo. Pudo fingir que era la niña buena. Aunque por dentro sabía que nadie la amaría más que su madre. Por ello le hizo caso en todo lo que ella quisiera. Su físico, que si bien tenía algo de peso, era normal y saludable, su madre lo cambió, obligándola a hacer ejercicio y dejándola sin comer en varios días. Su cabello ondulado, dejó de serlo, para convertirse en un cabello lacio con fleco. Y su carácter, pasó de ser amigable a ser hostil y petulante. Pero esto último fue una decisión de Lisette. Para poder sobrellevar la vida. En cuanto a su padre, lo veía en ocasiones y le decía palabras vacías. Lucha por tus sueños, no te rindas, etc. Aunque ella pensó en ello como palabras vacías, nunca dejó de imaginar. Ella empezó a escaparse de la tiranía de su madre, pintando cosas, en especial, camaleones. Ellos podían cambiar de forma como ellos quisieran. Un sueño que jamás pudo cumplir Lisette. Y jamás pudo ser lo que ella quiso, ya que, en menos de lo que pensó, había terminado su carrera. Ahora era una profesora. Una desgracia disfrazada de orgullo. Sin embargo, no todo era blanco y negro. Pudo conocer en su licenciatura a sus mejores amigos. Edwin, Ali y Nata. Este último sentía cosas muy fuertes por Lisette. Todo parecía ir bien, sin embargo, esa universidad estaba cerca de un lugar donde se daban mucho los asesinatos. Y no fue sino Lisette quien pudo comprobarlo. Al salir de la universidad con su título y papeles en mano, un tiroteo empezó, dando a varias personas por balas perdidas, incluyendo, para su desgracia, a su padre. El disparo había dado en el corazón. Por lo que, por más intentos desesperados, el padre de Lisette murió. Lisette no sintió el dolor en el momento. Más bien, con el tiempo empezó a notar la ausencia de su padre. Algo que le dejó secuelas a ella y a su madre. Esta última nunca volvió a moverse de la mesa que el padre de Lisette le había dado cuando se casaron. A pesar del tiempo, Miriam todavía quería al padre de Lisette. Allí fue cuando Lisette retomó sus sueños.
Supo que la idea del segundo cuerpo era necesaria en un lugar así. Un país así. En un mundo violento. Ella tenía que seguir con sus sueños, para evitar más muertes. No importan los medios. Nada iba a detenerla, ni siquiera su madre. De quien se había independizado, para hacer con su vida lo que quisiera. Aunque, decir que se había independizado era más en aspectos físicos. Porque, aún así, pedía opiniones de su madre, quien nunca dijo nada acerca de ellos. Debido a que veía cómo animales morían por sus intentos, insectos, ratas, perros, gatos, no había límite para quién debía ser el sujeto de pruebas. Solo sus grandes ojos negros y sus manos delgadas se mantenían estáticas al ver cómo su hija se había vuelto en una científica loca, una soñadora peculiar. Aunque seguía con experimentos, comúnmente hacía pinturas con el color rosa. Su vida necesitó rosa. Pero solo obtuvo un mísero color grisáceo. Tenía que llenar su vida. El rosado era su opción. Durante todos los recuerdos de ella, mientras pintaba, una pequeña lágrima cayó en el lienzo donde trabajaba Lisette. Fue una lágrima inconsciente, ya que ni siquiera ella la había sentido. Lo único que hizo fue secarse el rostro para poder continuar con su pasatiempo. Mientras Nata estaba trabajando,